El titular del periódico gritaba en negrita: "El mercader de la muerte ha muerto". Era un titular que captó la atención del mundo. Fue un final dramático para una vida controvertida, llena de logros innovadores y profundos remordimientos. Alfred Nobel, el enigmático genio que había amasado una fortuna con los explosivos, había fallecido. Su nombre era sinónimo tanto de innovación como de destrucción. El viaje de Nobel fue uno de búsqueda incesante del conocimiento, impulsado por una curiosidad insaciable y un deseo de dejar una huella imborrable en el mundo. Su historia fue una de invención, arrepentimiento y, finalmente, redención. Luchó con las implicaciones morales de sus creaciones, siempre buscando un propósito más elevado. El legado de Nobel es un testimonio de las complejidades de la ambición humana y la búsqueda perdurable de la redención, inspirando a las generaciones venideras. Corría el año 1888, una época de grandes cambios y convulsiones, un telón de fondo perfecto para una historia tan fascinante como la de Nobel. La noticia de la supuesta muerte de Alfred Nobel se extendió como la pólvora, cautivando a personas de todos los ámbitos de la vida y aumentando la mística de su persona. La muerte de Nobel fue un acontecimiento trascendental que provocó conversaciones y debates en todo el mundo, consolidando aún más su complejo legado. La vida de Nobel estuvo marcada por decisiones controvertidas e inventos con consecuencias de gran alcance, un testimonio de su naturaleza decidida y misteriosa. Su invención de la dinamita trajo consigo progreso y destrucción, simbolizando la naturaleza de doble filo del avance tecnológico y el impulso implacable de su creador. La vida de Nobel fue un testimonio de las complejidades de la naturaleza humana. Una historia que sigue inspirando y provocando la reflexión hasta nuestros días, un faro de la búsqueda incesante de la grandeza. La historia de Alfred Nobel comenzó lejos de los titulares, en el corazón de Estocolmo, Suecia. La ciudad, con sus calles adoquinadas y sus animados mercados, era un lugar de tradición e innovación, un telón de fondo adecuado para la vida de un futuro inventor. Nacido en 1833, Alfred fue un niño enfermizo, propenso a las enfermedades y a la fragilidad. Sus primeros años estuvieron marcados por frecuentes episodios de enfermedad que lo mantuvieron confinado a la cama durante largos periodos. A pesar de ello, su mente siempre estaba activa, siempre curiosa. Su padre, Immanuel Nobel, era inventor e ingeniero, un hombre impulsado por una búsqueda incesante de la innovación. El trabajo de Immanuel no era solo una profesión, sino una pasión que esperaba transmitir a sus hijos. El propio padre de Immanuel había sido cirujano, boticario y alquimista. Esta rica herencia de exploración científica y conocimientos médicos estaba profundamente arraigada en la familia Nobel, creando un entorno en el que la curiosidad y el aprendizaje eran muy valorados. Este legado de curiosidad científica se transmitió al joven Alfred. Desde muy pequeño estuvo rodeado de libros, experimentos y conversaciones sobre los últimos descubrimientos científicos. A pesar de sus limitaciones físicas, Alfred poseía un agudo intelecto y una sed insaciable de conocimiento. Pasaba incontables horas leyendo y estudiando, a menudo perdiéndose en las páginas de revistas científicas y tratados filosóficos. Devoraba libros de ciencias, literatura y filosofía. Su insaciable curiosidad le llevó a explorar una amplia gama de temas, desde las ciencias naturales hasta las humanidades, buscando siempre comprender el mundo que le rodeaba. El taller de su padre se convirtió en su patio de recreo, un espacio donde la imaginación se desbordaba y lo imposible parecía estar al alcance de la mano. Rodeado de herramientas e inventos, Alfred aprendió los fundamentos de la ingeniería y la experimentación. La infancia de Alfred fue una mezcla de estimulación intelectual y retos físicos. Mientras su cuerpo a menudo le traicionaba, su mente se elevaba, impulsada por un deseo insaciable de aprender y crear. Aprendió a desenvolverse en el mundo con una mente aguda y un cuerpo frágil. Esta dualidad de fuerza y vulnerabilidad marcaría su carácter y sus futuras empresas, sentando las bases de los extraordinarios logros que estaban por venir. La destreza lingüística de Alfred era notable, un testimonio de su insaciable curiosidad y del entorno cosmopolita en el que creció. Dominaba el sueco, el ruso, el alemán, el francés y el inglés. Esta fluidez en los idiomas le abrió las puertas a un mundo de conocimiento y experiencia.
A los 17 años, se embarcó en un viaje por Europa y América, sumergiéndose en diferentes culturas y ampliando sus horizontes. Viajar amplió la perspectiva de Alfred, exponiéndole a las complejidades del mundo. Observó la rápida industrialización que se estaba produciendo, el auge de las nuevas tecnologías y la creciente interconexión de las naciones. Estas experiencias influirían más tarde en sus inventos y en su visión del mundo. Regresó a Europa con una comprensión más profunda de la naturaleza humana y de las fuerzas que configuraban el mundo moderno. A lo largo de su vida, Alfred compartió un vínculo especial con su hermano Ludwig. Ludwig, un astuto hombre de negocios, reconoció el potencial de los inventos de su hermano. Juntos, formaron una formidable sociedad que llevó el negocio familiar de los Nobel a nuevas cotas. Su colaboración iba más allá de la sala de juntas. Eran confidentes. Compartían sus sueños, ambiciones e inquietudes. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de dificultades. Alfred, el inventor, a menudo se enfrentaba a las implicaciones éticas de sus creaciones. Ludwig, el pragmático, se centraba en la viabilidad comercial y los beneficios potenciales. Estas perspectivas contrapuestas dieron lugar a desacuerdos y momentos de tensión. Sin embargo, su respeto mutuo y su vínculo fraternal se mantuvieron inquebrantables. En medio de sus actividades científicas y empresariales, Alfred Nobel encontró consuelo en una improbable amistad con Berta von Suttner, una destacada activista pacifista austriaca. Sus caminos se cruzaron en un mundo dominado por los avances industriales y la amenaza inminente de la guerra, pero encontraron puntos en común en su visión compartida de un futuro más pacífico. Sus ideales compartidos, en particular su aborrecimiento por la guerra y la violencia, sentaron las bases de un vínculo profundo y duradero. La apasionada defensa de la paz por parte de Berta resonó profundamente en Alfred, que estaba cada vez más preocupado por el posible mal uso de sus inventos. El inquebrantable compromiso de Berta con la paz dejó una huella imborrable en Alfred, obligándole a enfrentarse a las consecuencias destructivas de sus inventos. Su influencia fue profunda, animándole a pensar más allá del impacto inmediato de su trabajo y a considerar sus implicaciones a largo plazo para la humanidad. A pesar de sus estrechas relaciones con familiares y amigos, Alfred se veía a menudo atenazado por una profunda sensación de soledad. Era un hombre de gran intelecto y ambición, pero luchaba contra los dilemas morales que planteaban sus propias creaciones. Nunca se casó, y su vida personal se mantuvo en gran medida en privado. Su existencia solitaria estuvo marcada por momentos de profunda reflexión e introspección, mientras lidiaba con las ramificaciones éticas de su trabajo. Algunos especulan que sus inventos, en particular la dinamita, crearon una distancia entre él y los demás. Las mismas herramientas que le reportaron fama y fortuna también lo aislaron a medida que fue tomando conciencia de su potencial destructivo. El potencial destructivo de su creación pesaba mucho en su conciencia, proyectando una sombra sobre su vida personal. Esta agitación interior le llevó finalmente a crear los premios Nobel, un legado destinado a recompensar a quienes contribuyeran al bien de la humanidad, con la esperanza de contrarrestar los aspectos más oscuros de sus inventos. La invención más famosa de Alfred Nobel, la dinamita, surgió de su incesante búsqueda de explosivos más seguros y controlables. La nitroglicerina, un explosivo altamente volátil, ya se había cobrado la vida de su hermano menor, Emil. Esta tragedia alimentó la determinación de Alfred de encontrar la manera de aprovechar el poder de los explosivos, minimizando al mismo tiempo sus peligros inherentes. La dinamita, patentada en 1867, revolucionó la minería, la construcción y, por desgracia, la guerra. Permitió la construcción de túneles, canales y ferrocarriles, transformando paisajes y conectando rincones remotos del mundo. Sin embargo, su uso en la guerra atormentó a Nobel. La misma invención que le reportó fama y fortuna se convirtió en fuente de un profundo conflicto moral. El año 1888 trajo consigo un duro despertar para Alfred Nobel. Un periódico francés, creyendo erróneamente que Alfred había muerto en lugar de su hermano Ludwig, publicó su obituario. El titular era tan contundente como condenatorio: "El mercader de la muerte ha muerto". El artículo continuaba condenando a Nobel por lucrarse con la muerte y la destrucción. Leer su propio obituario fue una experiencia discordante para Nobel. Le puso un espejo delante de la obra de su vida, obligándole a enfrentarse al legado que dejaba tras de sí. La etiqueta de mercader de la muerte caló hondo.
puso en tela de juicio su propia percepción e inflamó su deseo de remodelar su imagen pública. Este acontecimiento resultó ser un punto de inflexión en la vida de Nobel. La noticia de la muerte de Ludwig y la posterior publicación del prematuro obituario de Alfred conmocionaron a los conocidos de los Nobel. El dolor se mezcló con la ira y el resentimiento, creando una brecha entre Alfred y algunos de sus amigos. La gente le acusó de ser un especulador de la guerra, un hombre que había amasado su fortuna a costa de la violencia y el derramamiento de sangre. Las acusaciones fueron devastadoras para él. Alfred, que ya se debatía entre su propio sentimiento de culpa y la etiqueta condenatoria de mercader de la muerte, se vio cada vez más aislado. Los inventos para los que tanto había trabajado lo veían ahora con recelo y desdén. Este periodo de distanciamiento agudizó su sentimiento de soledad y alimentó su deseo de redención. A pesar de la confusión y el distanciamiento a los que se enfrentaba en sus propios pensamientos, el legado de Alfred Nobel va mucho más allá de la dinamita. Sus numerosos inventos y la creación de los premios Nobel han dejado una huella imborrable en el mundo. Las contribuciones de Alfred a la química, la ingeniería y la literatura han inspirado a innumerables personas, recordándonos que incluso una vida marcada por la controversia puede transformarse en un faro de esperanza y progreso. Hoy en día los premios Nobel siguen honrando a quienes contribuyen al progreso de la humanidad, celebrando los logros en la paz, la literatura, la ciencia y otros ámbitos. Estos prestigiosos premios son un testimonio de la visión de Alfred de un mundo mejor, un mundo en el que el conocimiento y la innovación son los pilares del desarrollo humano. La historia de Alfred Nobel es una historia de redención y de impacto duradero, un final feliz y hermoso para una vida que una vez estuvo ensombrecida por el espectro de la violencia. Al final, encontró la manera de convertir su legado, de uno de destrucción a uno de esperanza e inspiración. Y a través de los premios Nobel, su nombre será siempre sinónimo de la búsqueda de la excelencia y del bien de la humanidad. Al recordar la vida de Alfred Nobel, vemos un viaje de transformación, un viaje que nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestro camino y dejar una huella positiva en el mundo. Su vida nos recuerda que la redención es posible y que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden repercutir a lo largo del tiempo, dando forma al futuro de las generaciones venideras. Y así, la historia de Alfred Nobel, el hombre al que una vez se conoció como el mercader de la muerte, no termina en la infamia, sino en un legado de paz y progreso. Un legado que sigue inspirando y elevando el espíritu, demostrándonos que incluso las vidas más turbulentas pueden encontrar el camino hacia un final feliz y hermoso.